Bienvenidos a una etapa más de interpretación jurídica, un espacio donde las opiniones son libres. El día de hoy nos acompaña el licenciado Andrés Muñoz Varela, maestro en Derecho Civil, quien nos hablará un poco de un tema importante, relevante para aquellas personas que se dedican al ámbito jurídico, incluso para aquellas que no se dedican a esta hermosa carrera. Me refiero a la cuestión de la acción reivindicatoria. Quisiera darle la bienvenida al licenciado Andrés, bienvenido a Interpretación Jurídica. ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias y sabes que siempre es un gusto estar aquí en tu espacio jurídico, esperemos no sea la última vez y qué bueno que ahora nos toca hablar de este tema tan relevante en la comunidad jurídica porque es una acción que a muchos nos apasiona, nos llena de gratificación llevar procesos en los juzgados de esta naturaleza y al menos en lo personal son de los que me gusta hablar mucho y te agradezco la oportunidad de este pequeño espacio. Bienvenido, licenciado. Gracias. Pues bueno, aquí el tema de acción reivindicatoria, yo quisiera irnos en materia, sin hacer tanto preámbulo, meterla en materia y platícanos, licenciado, ¿qué es la acción reivindicatoria? ¿Qué significa eso de la acción reivindicatoria? Sí, mira, bueno, como todo proceso, el vehículo para llevar tu pretensión a un tribunal pues es lo que conocemos como la acción. Sería muy tardado meternos tanto en lo que es la acción, pero en términos sencillos podemos hablar que la acción reivindicatoria es la que va a ejercitar el propietario de un bien para recuperarlo de otra persona que lo tiene en posesión. Para ello deberá de acreditar como toda acción los requisitos de procedencia de la misma. En el caso de la acción reivindicatoria, la misma ley, el mismo Código de Procedimientos Civiles nos enlista cuáles son esos requisitos. Son tres, a saber, lo que es acreditar la posesión del actor, acreditar la propiedad del actor, la posesión del demandado y la identidad del bien. Ahorita nos referiremos en lo particular a cada uno de ellos, pero en esencia tendríamos que partir de que son esos tres. Cada uno de ellos se deben de tomar en cuenta varias circunstancias respecto de cada uno de ellos. Ahí, disculpa que interrumpa, sí. Por ejemplo, hablamos de bienes. Para aquellas personas que nos están escuchando, que nos ven, hay bienes muebles, hay bienes inmuebles. Sí, así es. En esta acción reivindicatoria, ¿a qué bienes nos referimos? Pueden ser los muebles también. Cuando hablamos de acción reivindicatoria y lo que vemos a diario en los juzgados, por lo general estamos hablando de asuntos de bienes inmuebles porque es lo que hay en los juzgados, pero no hay problema para ejercitar la acción reivindicatoria respecto de un bien mueble. Es posible también. Eso es todo un tema también muy debatido, pero en este espacio, si te parece bien, nos referiremos a los inmuebles porque es lo grueso de los asuntos que vemos en los juzgados a diario. Sí, fíjate que allí, por ejemplo, de la acción reivindicatoria de los bienes inmuebles, entiendo entonces que esa acción es para que una persona recupere su propiedad, su casa. Exacto. Vamos a plantearlo así, para que recupere su casa. Pero ¿cuál es el procedimiento a seguir? O sea, la persona quiere recuperar su casa porque hay otra persona que se apropió de ese bien inmueble. ¿Cómo lo hace? Sí, mira, lo recomendable y hay que tomar en cuenta para iniciar cualquier juicio, pero en este caso una acción reivindicatoria, es primero hacer el análisis. Si tú vas a fungir como actor, tú eres quien va a accionar, tienes antes de plantear tu demanda que hacer una investigación exhaustiva y más que investigación, un análisis. ¿Con qué cuento? ¿Cuál es mi título con el que voy a acreditar la propiedad primero? Porque es el primer elemento. Respecto a la posesión, tengo que saber qué pruebas voy a ofrecer más adelante para acreditar que el demandado tiene la posesión de ese bien. Y la identidad, ¿cómo voy a demostrar que el bien del que soy propietario es el mismo que ampara mi título y que además es el mismo que tiene en posesión el demandado? De eso se refiere la identidad, donde será necesario incluso realizar trabajos
topográficos previamente para que tú plantees tu demanda con todos los elementos necesarios y no plantear una demanda y que en el transcurso del proceso vayas a tener sorpresas de que te olvidaste de prever cierta circunstancia, algún elemento probatorio o algo, y no vayas a tener problemas para acreditar la acción. Ahí me parece interesante, Liga Andrés, porque de entrada entonces entiendo que la persona que desee accionar pues esa reivindicación del bien inmueble, pues de entrada tiene que buscar un especialista en la materia, que viene siendo un abogado en este caso, y de allí el abogado haría el análisis para saber cómo es que va a acreditar la propiedad. En este caso la parte actora, normalmente en materia jurídica nos referimos a la parte que está interesada, y la parte demandada, pues obviamente aquella persona que tiene posesión del bien inmueble sin tener ese derecho, que se presume que no tiene ese derecho. Entonces, una vez, licenciado, como nos lo estás platicando, aquellas personas que desean conocer cuál es el proceso de que ya nos planteaste, que los elementos que se deben de cumplir, una vez que ya tenga esos elementos que siguen. Mira, los elementos han de demostrarse durante el proceso. El proceso va a ejercitarse en la vía ordinaria de nuestra legislación. Es iniciar con la demanda, va a haber una etapa probatoria que es donde te vas a ocupar de demostrar esos elementos. Vas a tener que echar mano de los medios probatorios que tú ya previste en el análisis previo. No vas a ir al proceso a experimentar o a pescar, como se dice en la práctica, sino que tú ya tienes que tener tu proyección de proceso. Hablemos de la propiedad en lo particular. ¿Cómo acreditar la propiedad? La propiedad se ha creído muchas veces y a veces se ha cometido el error de pensar que acreditar la propiedad es simplemente contar con una escritura, con un título. Pues esa reivindicación del bien inmueble, pues de entrada tiene que buscar un especialista en la materia, que viene siendo un abogado en este caso, y de allí el abogado haría el análisis para saber cómo es que va a acreditar la propiedad. En este caso la parte actora, normalmente en materia jurídica nos referimos a la parte que está interesada, y la parte demandada, pues obviamente aquella persona que tiene posesión del bien inmueble sin tener ese derecho, que se presume que no tiene ese derecho. Entonces, una vez, licenciado, como nos lo estás platicando, aquellas personas que desean conocer cuál es el proceso de que ya nos planteaste, que los elementos que se deben de cumplir, una vez que ya tenga esos elementos que siguen. Mira, los elementos han de demostrarse durante el proceso. El proceso va a ejercitarse en la vía ordinaria de nuestra legislación. Es iniciar con la demanda, va a haber una etapa probatoria que es donde te vas a ocupar de demostrar esos elementos. Vas a tener que echar mano de los medios probatorios que tú ya previste en el análisis previo. No vas a ir al proceso a experimentar o a pescar, como se dice en la práctica, sino que tú ya tienes que tener tu proyección del proceso. Hablemos de la propiedad en lo particular. ¿Cómo acreditar la propiedad? La propiedad se ha creído muchas veces y a veces se ha cometido el error de pensar que acreditar la propiedad es simplemente contar con una escritura, con un título de propiedad y presentarlo adjunto a tu demanda. De entrada eso suena razonable, pero pueden haber muchas hipótesis. Imagínate tú que tu demandado también tiene una escritura. ¿Y se debe pasar? Igual incluso que la tuya. Entonces, ahí se puede pensar, ¿cómo es que acredito ser propietario de algo que hay otro propietario? En realidad es... O sea, dos escrituras. A eso voy. Solamente uno va a ser propietario, pero hay dos personas que tienen título de propiedad, tienen escrituras. Entonces ahí el tema se resuelve para no hacerlo tan prolijo. En el supuesto donde ambas personas tienen escrituras, lo ha establecido la Suprema Corte en la entonces tercera sala en una jurisprudencia que hasta la fecha se sigue aplicando en los procesos, es que cuando ambas partes cuentan con título tenemos que decidir cuál es mejor. Eso lo dice también la ley, pero esa tesis nos da las bases. Tenemos que ver si el título proviene de la misma persona o de distintas personas. Eso es lo que ya nos va a generar subhipótesis para determinar en qué caso nos encontramos. Si provienen de la misma persona, es decir, la misma persona nos vendió a los dos, entonces ahí se tiene que decidir el mejor derecho conforme a la prelación registral. ¿Cuál de los dos títulos fue registrado primero? Si van registrados en un supuesto ideal que hayan sido
iguales, pues el cual se otorgó primero. Pero puede ser que provienen de personas distintas, incluso que sigan cadenas de antecedentes de propiedad y registrales diferentes, que sigan dos líneas. En ese supuesto, vamos a echar mano de esa tesis, de esos lineamientos que nos ha aplicado la Corte, y en ese caso vamos a ver si los dos tienen títulos de diferentes personas y ambos son de igual calidad, pues entonces prevalece la posesión del demandado y se le absolverá en la acción reivindicatoria, porque aunque ambos tienen títulos, él tiene la posesión. Y recordemos que la posesión es una presunción de propiedad y es la que viene a reinar en este supuesto. Ahí, licenciado Andrés, me parece interesante cómo lo planteas y yo creo que sería pertinente traer esto a la práctica. ¿A ti te ha llegado algún asunto similar que tú consideres que ha sido pues, de una forma de interés, que podríamos compartirlo aquí? Porque realmente sí, la práctica también es la que nos forma. Sí, así es. Y es donde que nos compartieras de esa parte, de esa forma. Claro. Sí, mira, recientemente traemos muy fresco, te comentaba antes de entrar en pláticas que tenían la inquietud de plantear un asunto, de platicarte un asunto que recientemente se nos resolvió tendiente a lo de que es la propiedad en este caso. En esa hipótesis, ambas partes contaban con título, entonces nosotros tomamos el asunto ya muy avanzado, incluso ya después de la mayor parte de las pruebas, teníamos muy pocos elementos para actuar, pero ahí nos damos cuenta que es un litigio que ya tenían 7 años donde se estaban debatiendo acerca de la identidad. De uno de los 3 elementos. Ambas partes estaban debatiendo la identidad. Cuando tomamos el asunto y le damos el giro porque determinamos que no va por la identidad del asunto, sino por la propiedad. Entonces nos abocamos a acreditar que ambos títulos se referían a la misma superficie para que se hiciera un estudio de cuál era mejor. Y en este caso se resolvió en la primera instancia que es mejor el título de la persona que representamos. El asunto no está firme, pero tenemos ya la primera instancia donde vemos materializado un caso que se resuelve conforme a estos lineamientos que te vengo comentando que nos define la Corte desde hace años. Me hablabas de un criterio de jurisprudencia. ¿Cuál criterio es? ¿No tienes ahí sí, mira, te lo puedo compartir. Es el número de registro digital 2023-973. Con eso ya puede ser consultable. Y ahí es una tesis muy explorada, muy conocida, es la tesis con la que se está resolviendo en los tribunales, en los juzgados, y es muy práctica, nos da mucha luz para resolver esos temas que luego nos crean conflicto. Entonces, ahí, licenciado, entiendo que de las bases que tú nos estás compartiendo con respecto a la elaboración de la demanda, desde allí se tiene que hacer una estrategia de cómo es que se va a acreditar y basado en qué elemento se va a considerar esa acción reivindicatoria, si es propiedad, posesión, identidad. Y ustedes enderezaron ese asunto porque se estaba encaminando a una cuestión de identidad, cuando lo cierto es que era por la propiedad, ¿correcto? Así es, e incluso ahora hablando de posesión, la posesión, cada uno de los elementos tiene su prueba idónea, como lo sabes tú, como se sabe que depende de lo que quieras demostrar es la prueba idónea, ¿verdad? Para la posesión hablemos que la prueba idónea es la testimonial, no por estar muy centrado que se resuelve conforme a estos lineamientos que te vengo comentando que nos define la Corte desde hace años. Me hablabas de un criterio de jurisprudencia. ¿Cuál criterio es? ¿No tienes ahí sí, mira, te lo puedo compartir. Es el número de registro digital 2023-973. Con eso ya puede ser consultable. Y ahí es una tesis muy explorada, muy conocida. Es la tesis con la que se está resolviendo en los tribunales, en los juzgados. Y es muy práctica, nos da mucha luz para resolver esos temas que luego nos crean conflicto. Entonces, ahí, licenciado, entiendo que de las bases que tú nos estás compartiendo con respecto a la elaboración de la demanda, desde allí se tiene que hacer una estrategia de cómo es que se va a acreditar y basado en qué elemento
se va a considerar esa acción reivindicatoria, si es propiedad, posesión, identidad. Y ustedes enderezaron ese asunto porque se estaba encaminando a una cuestión de identidad, cuando lo cierto es que era por la propiedad, ¿correcto? Así es, e incluso ahora hablando de posesión, la posesión, cada uno de los elementos tiene su prueba idónea, como lo sabes tú, como se sabe que depende de lo que quieras demostrar es la prueba idónea, ¿verdad? Para la posesión hablemos que la prueba idónea es la testimonial. No por estar muy centrados en la propiedad descuidemos tampoco lo demás, porque luego acredito que soy propietario, pero luego tengo que demostrar que el demandado lo tiene en posesión, no hay que olvidarnos de los demás elementos. Va a haber asuntos en los que se van a debatir los tres elementos. Va a haber asuntos donde se va a debatir solamente uno. Hay de todo y nos ha tocado participar en asuntos donde el debate es la propiedad, donde es la posesión y donde es la identidad. Son muy pesados los asuntos donde se debate la identidad también. Pues es un tema yo creo que muy interesante, de varias horas de charla, pero yo creo que en este momento sí te pediría qué recomendarías, tanto para los abogados o para aquellas personas que estén buscando esa acción de reivindicación, donde consideran que un bien inmueble les ha sido quitado, les ha sido privado. ¿Qué recomendarías, licenciado? Mira, para las personas, para los justiciables, pues sin duda que acudan al abogado, preferentemente especialista en la materia, porque es quien va a generar una estrategia previa para plantear debidamente el proceso. Y al abogado, ¿qué recomendación? Pues en estas cuestiones de litigio no hay trucos, no hay secretos, pero sí hay claves. Y en el caso de cualquier acción, y pensando especialmente en la reivindicatoria, es conocer la acción. Tengo que conocer qué entraña mi acción, qué es lo que tengo que demostrar, en qué consiste cada uno de los elementos, porque si no entiendo cuáles son los elementos, no voy a entender qué es lo que voy a acreditar y entonces el resultado no va a ser el esperado. Conociendo bien la acción, adecuarlo a lo que tengo, ¿verdad? Tengo un título de mayor o menor calidad, valorar, tengo que conocer qué tiene el de ahí enfrente. Eso sí es posible antes de entablar el juicio a través del procedimiento de medios preparatorios. Es muy recomendable porque si promueves los medios preparatorios, tu contraparte te va a enseñar sus cartas desde antes de la demanda, y eso es muy importante, nosotros siempre lo manejamos. Es difícil que entablemos una demanda sin medios preparatorios, a menos de que ya conozcamos qué hay de elementos de una y de otra parte, ¿verdad? Pero en cuanto a preparación, hemos hecho muchas veces incluso el trabajo topográfico previo para lo de la identidad, para la posesión, medios preparatorios, y para la propiedad, estudios documentales en registro público, en catastro, donde sea necesario, para comenzar tu demanda con todos los elementos que necesites y tener una sentencia que sea la esperada. Pues aquí ya yo creo que nos has compartido casi todo un juicio, nos has dado y nos has regalado una estrategia incluso para aquellas personas que deseen promover esta acción reivindicatoria. Licenciado Andrés Muñoz Varela, yo te agradezco mucho por este espacio y darte el tiempo de visitarnos aquí a Interpretación Jurídica, donde las opiniones son libres. Esto por el momento es todo lo que compartiremos con ustedes. Visítenos en otro canal o en otra etapa que tendremos. Mi nombre es Jean Lovis Gallegos Murillo, licenciado Andrés Muñoz Varela, de Zacatecas. Hasta pronto. Gracias.